Soy jugador compulsivo en recuperación, vengo a los grupos del 5 de agosto del 2005 y hace 8 años y 24 días que estoy sin jugar. El motivo de que no se nos pueda ver la cara es que el anonimato es la base principal del programa y como soy parte del programa, o sea, cuidamos mucho ese tema, ¿no? Yo estaba tan loco que yo decía que iba a trabajar al casino. Yo iba a trabajar al casino, claro, tenía que trabajar para recuperar lo que había perdido el día anterior. Lo que pasa es que ganaba, recuperaba el día anterior y cuando ya tenía lo que había recuperado el día anterior y una ganancia más, me seguía quedando. No me iba. Porque a mí lo que me gustaba era seguir quedándome. Entonces, hasta perder la última moneda. Trabajé durante 14 años. Cuando empecé a jugar, yo ocupaba el puesto de gerente de administración y finanzas de la empresa. Tenía mucho acceso a todo lo que era plata en la empresa. Y cuando empecé a jugar, primero me empecé a jugar la mía, después empecé a sacar créditos, después empecé a vender cheques. Y cuando ya no tuve de dónde sacar, empecé a robar. O sea, empecé a sacar plata de la empresa, siempre con el afán de recuperar lo que había perdido, ¿no? Puesto, no el cargo en sí, perdí un puesto gerencial importante. El juego es una de las actividades más antiguas que se conozcan. Jugamos desde niños y lo seguimos haciendo en la adultez. Se puede jugar a las cartas o al bingo en una sobremesa familiar, o jugar en casinos profesionales en un entorno colmado de estímulos. La mayoría de las personas adultas juegan de manera recreativa, aun cuando lo hagan por dinero. Sin embargo, otras quedan atrapadas en la red del juego y se transforman casi sin darse cuenta en jugadores compulsivos. Lo que el jugador siente cuando atraviesa la puerta del bingo o del casino es una sensación muy particular que no la tiene en ninguna otra actividad, en ningún otro lado, que tiene que ver con esto de la adrenalina, ¿sí? O de olvidarse de todo. Cuando el jugador está frente a la máquina, la señora que está durante horas frente a la máquina tragamonedas apretando la tecla, se está olvidando de todo lo que le ocurre en su vida. Desde lo estructural, ¿sí? Yo entiendo que la ludopatía es una de las adicciones más graves. ¿Por qué? Porque una es la adicción al alcohol, ¿sí? Una persona puede tomar mucho, puede ir a su trabajo, llegar, dormir, etc. Pero puede llevar su vida cotidiana de alguna manera. En la ludopatía, ¿qué sucede? Está el efecto económico. Entonces, como nosotros vivimos en una sociedad capitalista, la ludopatía genera un efecto dominó fenomenal. Es decir, la persona empieza a tener deudas, empieza a tener acreedores, y eso hace como un efecto cascada, ¿no? Entonces, a lo que tienen todas las otras adicciones ya en sí misma, acá se suma el factor económico de una forma determinante. El juego patológico fue reconocido oficialmente como una enfermedad en el año 1980, cuando la Sociedad Americana de Psicología lo incluye por primera vez como trastorno en el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales. De acuerdo a investigaciones realizadas, la ludopatía suele comenzar entre los 15 y 18 años en los hombres y entre los 20 y 40 años en las mujeres. Uno de los primeros síntomas de la enfermedad aparece cuando el juego ocasional se va transformando en juego habitual y el deseo de juego se vuelve incontrolable. El proceso es gradual. Es gradual. Comienza uno socialmente, de vez en cuando, tiene rachas buenas, esto es fácil, después por distracción, después quizás por desencuentros laborales, por dispersar la cabeza, y bueno, voy a comer y paso por un lugar donde me sirven de comer y de paso juego un rato. Empieza muy socialmente, se introduce el juego en mí como una cuestión porque me gusta. Lo que no me doy cuenta es la cantidad, el tiempo que yo permanezco jugando, la pérdida de noción. Empecé como un divertimento,
Hoy tengo 50 años, empecé a los 30. Empezó como una diversión, la verdad que no he ido a jugar asiduamente nunca, o sea, no era de... Cuando pusieron el barco acá en Puerto Madero empecé a ir porque trabajaba en Corrientes y Florida, me quedaba cerca. Y después me encontré yendo con más asiduidad, lo que empezó como un divertimiento se convirtió en cada vez más asiduo. Empecé yendo una vez por semana, después 2 veces por semana, después del trabajo, antes de ir a casa, me iba a jugar. En la Argentina no existen estadísticas formales sobre ludopatía a nivel nacional. Solo se conoce un estudio de casos realizado en el Hospital Álvarez por los profesionales a cargo del primer servicio de asistencia al ludópata a nivel público. De acuerdo a este estudio, el 75% de los pacientes en tratamiento son hombres, mientras que el 25% son mujeres. Para los hombres, los lugares de azar más concurridos son el casino y el hipódromo, mientras que las mujeres prefieren el bingo y las máquinas tragamonedas. El nivel socioeconómico al que pertenecen los pacientes, tanto mujeres como hombres, es de clase media, y la mitad de los pacientes posee estudios universitarios o terciarios. Lo que fue sucediendo en relación a la cantidad de jugadores es que, hablando del país, fue en aumento, en alarmante aumento en todos los últimos años. Se dice que es un 3% de la totalidad de personas que juega que son ludópatas, que tienen problemas con el juego. En el país, en todos los últimos años, hubo un fuerte aumento de salas de juego. En capital, en provincia, en las distintas provincias del país, en ciudades muy grandes o en ciudades muy pequeñas, donde el bingo ya forma parte del escenario del lugar. La ludopatía es una problemática que está creciendo en forma enorme y que tiene que ver con condiciones y medio ambiente de trabajo y con condiciones de vida, porque muchas veces en los lugares donde la ludopatía es lo único que tiene una persona como lugar de esparcimiento, un casino, entonces uno termina hasta por entender que cobre, cruce la calle, entre al casino y salga sin nada. Los jugadores compulsivos, que aún no se reconocen como tales, pueden llegar a jugar hasta lo que no tienen. Apuestan dinero propio y también ajeno sin ser conscientes de la gravedad de este hecho. Es habitual que tomen prestado dinero de sus lugares de trabajo y también ausentarse por horas y hasta días para ir a jugar, lo que desencadena crisis laborales y pérdida del trabajo. En relación al trabajo, la persona comienza a no estar en el trabajo. Por supuesto que pierden el trabajo muchas veces, porque empiezan a comportarse como para que los echen o renuncian, ¿sí? Pierden el trabajo, dejan la facultad, hay muchas separaciones, ¿no? Porque mientras alguien está enfermo de juego, cree que puede controlar lo que le está pasando. Esto es típico en todas las adicciones. Esto es lo que se llama ausencia de conciencia de enfermedad. La persona no se da cuenta que está enferma de eso. Cree que lo puede controlar. Es el familiar el que tiene que pedir ayuda. Las causas de la adicción al juego compulsivo responden a múltiples variables. A menudo involucra comportamientos repetitivos y aunque comparte características del trastorno obsesivo-compulsivo, la ludopatía probablemente es una afección diferente. También son frecuentes historias familiares en las que el juego puede ser bien visto como forma de solucionar problemas económicos. La enfermedad hay que tratarla en todos sus aspectos, ¿sí? Muchas veces, y uno de los errores enormes, es intentarse un recorte. ¿Se entiende? Es decir, bueno, yo especialista en el tema voy a curar. No, eso para mí no existe de ninguna manera y bajo ningún concepto. El tratamiento es interdisciplinario, multidisciplinario, multidimensional en todas las dimensiones. ¿Por qué? Porque la enfermedad es altamente compleja. El juego, uno diría, bueno, un bingo, una sala de juego no discrimina. Cualquier persona puede entrar. Y ahí adentro se ven escenas muy crudas. Mujeres embarazadas
que no quieren dejar la máquina y rompen bolsa ahí frente a la máquina porque no dejan la máquina. Y tienen que sacarlas casi a la fuerza para que vayan a parir. Porque lo que la mujer dice es, está por dar. Esto es algo que el jugador dice. Si me voy, con todo lo que le vengo poniendo, va a venir otro y se lo va a llevar. Me tengo que quedar. Como todos sabemos, los índices de recuperación de las adicciones son extremadamente bajos. En muchas van del 3 al 5 al 6%. O sea, eso es lo que nos denota la enorme gravedad de lo que significa la enfermedad. Los testimonios de las personas que han padecido la adicción al juego coinciden en que el reconocimiento de la enfermedad llega en la última fase y que sin ella es imposible recuperarse. La desesperación, el callejón sin salida, el terror a ser descubiertos por la familia y los amigos que desconocen la vida del juego del adicto son constantes en las historias de los jugadores. Yo robé plata de una financiera, que era plata de la empresa, y todo. Yo fui durante 2 meses a trabajar esperando que el dueño levante el teléfono a la financiera, que diga cuánta plata hay y que le digan no hay nada. Entonces la cabeza me estallaba. Todo al negro. Y un día nada más me senté con el dueño de la empresa, le conté que tenía este problema, que había sacado plata a la empresa y obviamente me echó. Esto fue el 1 de agosto del 2005. Un compañero de la empresa me dio el teléfono, le conté el problema que tenía, me dio la línea de vida, llamé a la pareja que tenía en ese momento, llamó a Jugadores Anónimos y el 5 de agosto entré. Aunque el juego en general es algo normal, cuando se constituye en adicción se convierte en enfermedad. Muchas personas han llegado a perder todo: dinero, familia, trabajo y relaciones. Así lo señalan los miembros de Jugadores Anónimos, una de las organizaciones que se dedica a brindar ayuda y asistencia a los jugadores compulsivos. Jugadores Anónimos es un grupo de hombres y mujeres que comparten su experiencia común, que en este caso es el juego, es su manera de jugar. Es un grupo de autoayuda, es un grupo de 12 pasos, tenemos 12 pasos de recuperación, 12 pasos de unidad. Los 12 pasos de recuperación es para el jugador en sí y los pasos de unidad hacen a la recuperación, pero se refieren a la unidad del grupo y la unidad del grupo también hace a la recuperación personal. Todas las adicciones están ligadas a lo que yo llamo un proceso de muerte. Hay un refrán que dice: si te diriges hacia un precipicio y no cambias de dirección, te vas a caer. Esas son las adicciones, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es dentro del aspecto que yo trabajo, cómo ayudar a esa persona en transformar ese proyecto de muerte que tiene en un proyecto de vida, ¿no? Cómo poder conectarse con él mismo, cómo conectarse con lo que siente, cómo conectarse con las personas que quiere, ¿no? Entro a los grupos y encontré un lugar donde nadie me juzgó, donde yo pude contar todo lo que había hecho, donde me dijeron que era un enfermo. Y la verdad que apenas entré sentí que era el lugar. Me sentí contenido, pude descargar toda la mochila que traía encima y estuve 7 meses en el grupo y recaí. A los 7 meses recaí, había conseguido trabajo en una financiera, fui desobediente con las sugerencias que me dieron. A nosotros nos sugieren apenas entramos que no manejemos plata, porque si yo tengo ganas de jugar y tengo plata, lo más probable es que me vaya a jugar, con lo cual una de las sugerencias es no manejar plata.
Y yo empecé a manejar plata porque empecé a trabajar en una financiera, auditando un frigorífico y estaba a cargo de las cobranzas. Me alejé de los grupos, empecé a ir menos a las reuniones y un día me fui a jugar. Y cometí el error de no volver a los grupos. Tuve 1 año y medio jugando otra vez, entré en carrera de juego, mucho más violenta que la anterior. Y a mí lo que particularmente me pasó es que jugué sabiendo cuál era el final, porque a mí me habían dicho que esto terminaba con la cárcel, la locura, la muerte. Y yo jugaba sabiendo cuál era el final. Y terminé con un intento de suicidio, internado en un psiquiátrico, tuve 30 días internado. Y el primer día que salí, que me dieron el alta, a la noche entré de vuelta a los grupos, el 31 de octubre del 2007. Y me recibieron, pero increíblemente, como si nunca me hubiese ido, y me entregué. Dejé de pelear contra esta enfermedad, entendí que solo no podía. El juego compulsivo se caracteriza por introducir a la persona en una especie de mundo paralelo, una suerte de espacio sin tiempo en el que el adicto se sumerge sin importar otro acontecimiento que el de jugar. Sin embargo, el juego patológico no se desarrolla de un día para otro, es un proceso que puede durar años. Según señalan los especialistas, el reconocimiento de la enfermedad y la contención de los grupos de ayuda son fundamentales para empezar una recuperación seria. Cuando una persona tuvo muchos años con una adicción, por ejemplo con el juego, ¿sí?, es como que internamente queda instalado ese mecanismo, ¿sí? Ese mecanismo queda como incorporado no solamente a nivel emocional y psicológico, sino también a nivel neurobiológico, ¿sí? Es decir, los recuerdos, ¿dónde están? En células, no es que están en la nube de iCloud, ¿no? Están en células. Entonces, ¿qué pasa? Eso, cuando una persona logra recuperarse, ¿sí?, de alguna manera queda latente, ¿sí? Por ejemplo, les voy a contar un caso muy llamativo. Yo atendí a un paciente que hacía 20 años que no jugaba. Entonces me dice, mira, me voy con la familia porque estamos muy bien a un crucero en las Bahamas, un hombre que estaba muy bien y demás. Entonces se va con las hijas en el mejor momento de su vida, todo espectacular. En el barco que iba se caracterizaba por tener uno de los mejores casinos del mundo. En un momento, cuando no había nadie, durante un minuto dudó. Hacía 25 años que no jugaba. Dijo, una apuesta que me va a hacer. Ese mecanismo terminó en que esta persona estuvo 3 años internado en el Borda. Entonces, ¿por qué los adictos le tienen tanto respeto a la enfermedad? ¿No? Puede haber que algunos especialistas hablen de cura. Yo no creo en absoluto ni lo he visto que exista la cura entendida como la ausencia de enfermedad. Entendí que era un camino largo, o sea, yo quería salir de todos los problemas que me había generado el juego rápido, y es imposible. Esto es un camino largo, nosotros decimos que es un programa para obedientes y no para inteligentes. Jugadores Anónimos tuvo su origen en Estados Unidos en 1957. En Argentina funciona desde el 24 de octubre de 1985 y desde entonces ha crecido constantemente con el surgimiento de nuevos grupos por todo el país, contando a la fecha con más de 70 sedes. Se definen a sí mismos como una hermandad de hombres y mujeres que comparten mutuamente la experiencia, la fuerza y la esperanza de que pueden resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del juego compulsivo. La ludopatía es una enfermedad emocional. Es progresiva, puede terminar en la locura, la cárcel o la muerte. Entonces, más allá de compartir nuestras experiencias con el juego, tenemos lo que nosotros llamamos 5 minutos de terapia, que es donde hacemos nuestra catarsis, que contamos lo que nos está pasando en nuestras últimas 24 horas, ya sea lo bueno como lo malo, todo lo que nos pueda causar una presión, que nos pueda llegar a disparar ese clic como para ir a jugar,
nosotros lo expresamos en el grupo y nuestros propios hermanos, o sea, nuestros propios compañeros de grupo nos comparten sus experiencias. Entendí que había tocado mi fondo, que igual para mí es una palabra media complicada, pero a mí jugando siempre hay más fondo. O sea, yo cuando entré la primera vez pensé que ya había hecho todo y cuando estuve en recaída encontré un fondo mucho más profundo con el cual había llegado. Y bueno, la verdad que ahí me cambió la vida. Pasé por todos los caminos que tenía que pasar. O sea, viví en la casa de un hermano porque a mí me habían desalojado el departamento, me fui a vivir a una pensión, viví con otro hermano en una terraza en un edificio. El jugador compulsivo no tiene límites. La fantasía de ganar se vuelve inalcanzable y el premio mayor nunca llega. Porque en realidad, en la fase más crítica de la enfermedad, lo importante no es ganar, solo apostar y jugar. En un caso que tuve que fue muy llamativo, de una persona muy importante que era ludópata, esta persona tenía, por su función en un alto cargo, tenía su dinero en el exterior. Entonces la mujer le había dicho, mira, vos ya hiciste de todo, ahora si vos llegas a tocar ese dinero, que ese dinero es para nuestros hijos, ese es mi último límite. Esto llegó a tal punto que él, para poder acceder a eso, había dos personas que tenían que firmar un papel de autorización. Una era la mujer y otra persona era yo. Fíjense el nivel de complejidad de estas cuestiones. Bueno, este señor, como una persona absolutamente influyente, y tenía personas mucho más influyentes que él, logró convencer a una de esas personas de que trajera ese dinero porque tenía que hacer una cosa que era un negocio fundamental. Trajo el dinero y en 2 días, era mucho dinero, pero muchísimo, y en 2 días lo perdió. Ahí terminó todo para él. Ahí terminó su matrimonio, la relación en principio con sus hijos, tuvo que vender todo lo que tenía, vino su separación. Entonces digo, en la ludopatía el tema del dinero no es un tema menor, ¿sí? Es decir, si bien cada adicción responde a una estructura igual, los efectos que se provocan son distintos. Hay algo que se llama pensamiento mágico, que es lo que caracteriza la ludopatía. El pensamiento mágico tiene que ver con la superstición, con eso que hace que uno esté por cruzar una calle y ve una patente y eso, el número de patente le hace señal, si uno estaba yendo a dar un examen, no sé, por cómo dio la suma de la patente, que me va a ir bien o me va a ir mal. Bueno, ese pensamiento es el que prima en el jugador compulsivo. Y ese pensamiento es el que hace que el jugador compulsivo intente nuevamente jugar porque cree que esa vez va a ser distinto y que va a recuperar lo que perdió. Que si vuelve siempre en el mismo horario, siempre la misma máquina. Un jugador no va cambiando de máquina, establece un vínculo con una máquina. A esa máquina le pone estampitas, le reza, la acaricia, se enoja, la golpea, se establece una relación, un vínculo con la máquina. Es como un altar. Tanto los jugadores en recuperación como especialistas en la materia concuerdan en señalar que con la aceptación de la enfermedad y la decisión de cambiar esa realidad, los tratamientos pueden ser exitosos. Ya sea en instituciones privadas o en centros de asistencia pública, la adicción al juego puede controlarse y la contención de los grupos de ayuda suele ser vital para prevenir y evitar las tan temidas recaídas.